Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver hoy el tema de justamente el método en relación con las leyes universales y las máquinas. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Como habíamos visto, el tema de las leyes universales tiene que ver con un método y a su vez el método utiliza las diferentes máquinas para poder entender. Bueno, hoy vamos a dar un paso más. Ya vimos que las leyes universales son algo que no está allá, afuera, como una teoría abstracta, sino que está actuando ahora mismo, aquí, en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestros procesos. Está actuando las leyes universales, ¿no? Ahora nos toca ver cómo esas leyes se van traduciendo en un método, es decir, cómo esas leyes que rigen todo el universo también nos pueden servir para entender un proceso, una persona, una cultura, una historia. Y en todo proceso, sea cual sea cualquier proceso, lo primero que ocurre es lo que llamamos la diferenciación. Es el momento en que algo empieza a ser sí mismo. Y es un momento necesario. En el desarrollo humano, en las culturas, en los proyectos, en las células, todo empieza así. Todo empieza desde un momento de diferenciación. Todo está diferenciado. Por ejemplo, una célula tiene la misma información genética que otra, pero para que el cuerpo se desarrolle y cumpla sus funciones, esas células necesitan empezar a diferenciarse. Una se volverá una célula muscular, otra una ósea, otra una célula nerviosa, será parte de la piel, ¿sí? En todo se ve esa diferenciación. Si todos fueran iguales, no habría cuerpo posible. Siempre hay una diferenciación, ¿sí? En todo proceso siempre hay un momento, un primer momento de diferenciación. Y eso mismo lo vemos en la vida humana. Los jóvenes, en su proceso de crecimiento, necesitan diferenciarse de los adultos. Escuchan otra música, se visten distinto, buscan su propio idioma, su propio lenguaje, sus símbolos, su tribu. Es necesario que sea así. Eso es parte de la evolución. A nosotros nos pasó lo mismo. A nuestros padres les pasó lo mismo. Y todas las generaciones van siendo así. Tratan de diferenciarse de la generación anterior. De ahí surge todo este tema de la dialéctica generacional. Y en todo lo que se da, siempre intenta eso nuevo diferenciarse de lo antiguo, ¿no? Y así lo mismo vemos en la vida en toda la vida social, en todos los medios, ¿no? Y esta diferenciación está completamente relacionada con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Porque lo nuevo, sea un individuo, una cultura, una generación, necesita diferenciarse de lo anterior para poder desarrollarse. ¿Sí? Entonces, justamente el primer momento del método, que es la diferenciación, tiene que ver con la ley de la superación de lo viejo con lo nuevo, por lo nuevo. Ah, pero me olvidé un tema anterior que es el tema de la pregunta. Ahora bien, esto es clave. Antes de que aparezca la diferenciación, hay algo anterior, algo que siempre está primero, que es la pregunta. Toda búsqueda, toda inquietud, todo proceso de transformación parte siempre de una pregunta. Una pregunta que puede ser explícita, cuando lo hacemos consciente, o puede ser implícita cuando sentimos que algo se mueve en nosotros sin saber todavía qué es. Desde el origen de la humanidad, la pregunta es lo que nos hace humanos. Cuando el primer ser humano levantó su mirada y miró a los cielos, empezó a preguntarse. Se preguntó por las estrellas, por el sol, por el otro. Ahí empezó todo. Todo empezó a partir de alzar la mirada a los cielos y preguntarse, a inquietarse sobre sí mismo, a diferenciarse también de algún modo con el medio, a algún atisbo de conciencia. Cuando el atisbo de conciencia surge, ahí aparece la pregunta, porque la pregunta está justamente relacionada con la ley de estructura. La pregunta surge cuando percibo que hay una estructura mayor, hay un orden, un todo con el que me estoy relacionando. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos por quiénes somos, en dónde estamos, ¿sí? ¿Y a dónde vamos? Todas esas preguntas tienen que ver con esa visión universal, ¿no? Y aquí entra la máquina simbólica más simple. Voy a compartir, ¿sí?
Ahí estamos en la pregunta para irlo, para que vayan, ¿sí? Entonces, les decía, y aquí entra la máquina simbólica más simple y al mismo tiempo la más compleja, la máquina punto. Un punto no tiene dimensiones, pero al mismo tiempo que no tiene dimensiones, encierra la totalidad. En un punto está el origen de todo, es el comienzo, es el misterio, es lo que causa todas las preguntas y de ahí surge todo lo demás. Todo surge de un punto, de un lugar adimensional, ¿no? Entonces tenemos la pregunta, la ley de estructura y tenemos luego la diferenciación, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. En este proceso de diferenciación empezamos a observar lo compositivo, es decir, los elementos que me configuran, lo que soy, lo que me hace único. Y justamente esto de la diferenciación, la máquina que estudia la diferenciación o está especializada en la diferenciación es el enneagrama. El enneagrama estudia al individuo, que en la raíz etimológica, individuo significa indivisible o sin división, es una unidad. Aunque sabemos que nada está aislado, el individuo tiene sus propias características, sus propios elementos, su propio modo de organizarse. El individuo estudia, a ver, con la máquina, con el enneagrama estudiamos lo compositivo. Luego viene un momento crucial en todo el proceso que es la complementación, ¿sí? Necesitamos relacionarnos, compartir, complementarnos. Y aquí entra otra ley que es la ley de concomitancia. Como habíamos explicado la semana anterior, eh, al estar todo conectado, interconectado, interrelacionado en esa gran estructura, eso mismo permite entender que hay una cierta complementación entre los diferentes elementos que forman esa estructura. Hay que tomar en cuenta que todas las visiones, digamos, anteriores, metodológicamente siempre se ha visto de un modo lineal los acontecimientos. Entonces, de un modo lineal se puede entender todo el tema de la causa y el efecto, que toda causa produce un efecto. Pero no se puede entender cómo en esa linealidad pueden suceder cuestiones de sincronía, por ejemplo. La única forma de entender la sincronicidad o la complementación o lo que llamamos la concomitancia es mediante una visión más universal, que son las leyes universales, donde está la ley de estructura, donde todo está interconectado y que no hay que ver las cosas de modo lineal, sino más bien en estructura, en complementación unas con otras. Actualmente dentro de la ciencia, por ejemplo, se ha visto que de sistemas simples se derivan en sistemas complejos y esa complejidad no es simplemente la suma de las simplicidades, sino también se suman las relaciones. Por eso la visión del método que estamos estudiando es fundamental para entender cómo todo está interconectado e interrelacionado. Entonces, justamente la máquina que estudia lo compositivo en especialidad es el enneagrama. Luego viene un momento crucial en todo proceso, que es la complementación. Darnos cuenta de que para crecer de verdad no basta la diferenciación, necesitamos relacionarnos, compartir, complementarnos. Entonces es el siguiente paso. Todo proceso empieza desde la diferenciación, pero no todo proceso continúa con la complementación. Si el proceso es evolutivo, continúa con la complementación y luego la síntesis, ¿sí? Si es un proceso regresivo o involutivo, se queda en la diferenciación. Y eso es lo que pasa muchas veces con los sistemas que estamos viviendo ahora. Actualmente la sociedad está en crisis justamente por eso, porque no se pasa de esa diferenciación a una complementación. Entonces, no hay que, ni hay que hacerlo demonio, ¿cómo se dice? Demonificar, hacerlo demonio a la diferenciación, porque todo proceso necesita de ese momento, como el joven que necesita en un momento determinado de diferenciarse para poder crecer, avanzar, diferenciarse de sus padres. En la adolescencia les pasa eso, ¿no? Empiezan a diferenciarse, empiezan a escuchar su propia música, a vestirse diferente, ¿sí? Igual en todo proceso necesita ese momento de diferenciación para poder lograr eh, un avance. Igual pasa, por ejemplo, con todo el feminismo, que en su momento necesita diferenciarse de lo masculino para desarrollar a lo femenino también, ¿no? Pero hay otro momento que es importante
complementarse, ¿sí? El segundo momento. Entonces, no todo proceso llega a este momento de complementación, ¿sí? La ley de concomitancia, porque en toda estructura viva lo que permite avanzar es la relación entre las partes. Que cada elemento no solo exista, sino que esté en vínculo, en resonancia, en complementación con otros. Y la máquina que nos ayuda a estudiar esto es el árbol. Entonces el árbol estudia lo relacional. Sí, entonces tenemos la complementación, lo relacional, la ley de concomitancia y el árbol. ¿Sí? El árbol nos permite ver lo relacional, cómo estamos conectados con nosotros, con otros, con nuestras propias partes internas, con los ámbitos que nos atraviesan. Y por último, cuando logramos esa complementación, se da lo que llamamos la síntesis. La síntesis es más que la suma de las partes. Es un nuevo nivel de complejidad, donde no solo están presentes los elementos, sino que las relaciones entre ellos configuran una estructura de otro nivel. En la síntesis es algo nuevo, totalmente nuevo. Podríamos decir, si hablamos de un individuo, en la síntesis se llega a otro individuo, ¿sí? El proceso histórico, ¿sí? Que empezó con la diferenciación en en esos grupos humanos dispersos en el planeta que llegaron a enfrentarse y en ciertos momentos llegaron a complementarse, en otros no. Sigue habiendo diferenciaciones también, ¿no? Entonces, hay un momento, luego de que pasemos a la síntesis, a la complementación, en la síntesis, donde justamente surgirá un nuevo ser humano, ¿sí? Es lo que en algún momento se habló del hombre sintético. Cuando se habló del hombre sintético, no se refiere a lo artificial, ¿no? Sino más bien a una síntesis de todo ese proceso humano en un nuevo ser humano que logre captar toda la esencia humana en sus en sus diferentes culturas. Porque la síntesis y la complementación no quiere decir una imposición de una sobre otra, ni tampoco que todo sea igual, no quiere decir eso, sino que justamente logremos complementar los diferentes elementos que existen, tanto culturalmente como individualmente, en ese nuevo ser humano. Sí se entiende más o menos, ¿no? Bueno, para completar esto, diríamos que la síntesis asume tanto las partes como las relaciones, o sea, asume la diferenciación como la complementación para que surja lo nuevo. Y justamente aquí aparece la ley de ciclo, porque en todo proceso hay un momento de máxima integración, pero también de renovación. Nada se queda aislado. Todo tiene sus ritmos y ciclos, ¿sí? No todo proceso completa su ciclo, ¿sí? Como decíamos, hay procesos involutivos, es decir, que regresan. Hay procesos que se quedan estancados y hay procesos que avanzan. Dentro de los procesos que avanzan hay dos tipos de procesos. Uno, un proceso que es evolutivo, es decir, es un paso lento, natural, normal, como la vida. La vida sigue un proceso evolutivo, ¿sí? Si seguimos ciertos patrones de la vida, seguiremos con un proceso evolutivo. El problema del proceso evolutivo es que es un proceso muy lento, ¿sí? Y las condiciones en las que nos encontramos como seres humanos no podemos soportar un proceso tan lento. Este proceso evolutivo, lento, si seguimos en este proceso, tomando en cuenta que hay un desarrollo tecnológico que no va a la par con el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Porque hay un desarrollo que se da que se ha dado a nivel del intelecto, que ha permitido un desarrollo tecnológico muy avanzado, ¿sí? Donde imagínense todo lo que es posible ahora hacer. Pero el problema que tenemos como humanidad es que si bien ha avanzado eso, no ha avanzado realmente la conciencia. Por eso seguimos teniendo miedos totalmente irracionales, que no deberíamos tener miedo, porque el miedo tiene su función. El miedo nos permite eh, sobrepasar las dificultades frente a un peligro, ¿sí? El miedo te hace
replegarte, huir o defenderte, ¿no? Pero es frente a una situación natural. Ahora uno tiene miedo de cuestiones que no tienen que ver con eso, entonces no cumplen su función, porque lamentablemente la conciencia humana no ha llegado a ese desarrollo de poder superar justamente el dolor y el sufrimiento, que es al paso al que debemos llegar, ¿no? Entonces vamos a resumir un poquito, ¿no? Entonces vamos a resumir, tenemos en el estudio de un individuo, de cualquier proceso, tenemos tres niveles. Lo compositivo, lo relacional, lo procesal. Lo compositivo ve los elementos que lo configuran y justamente la máquina que estudia eso es el enneagrama. Lo relacional, ver cómo esos elementos se relacionan entre sí y la máquina que estudia eso es el árbol. Y lo procesal, ver ese conjunto de movimiento, en transformación dentro de un ciclo y con eso se ve con la rueda. Y todas las máquinas simbólicas tienen esos tres niveles. Todas tienen lo compositivo, lo relacional, lo procesal. Como un fractal, ¿sí? Como que fuera un fractal la máquina, porque en la máquina podemos estudiar el proceso también. En cada una de las máquinas podemos ver el proceso. En cada una de las máquinas podemos ver los elementos compositivos. En cada una de las máquinas podemos ver lo relacional, ¿sí? Pues podemos ver los tres aspectos, pero como un fractal, ¿sí? O sea, ver como un fractal, porque en realidad todas las máquinas están íntimamente relacionadas y tenemos que tener la suficiente flexibilidad como para mover y trabajar con cada una de ellas. En la próxima semana vamos a ver justamente el enneagrama, vamos a ver en detalle los diferentes elementos, cómo trabajamos con el enneagrama. Bueno, ahora hay algo muy importante que no quiero dejar pasar, porque una cosa, y claro, hablando de todo esto, hay algo que me parece fundamental, porque a veces uno empieza a mirar un proceso o una situación de la vida y se pregunta, ¿desde dónde lo miro? ¿Con qué lente? ¿Qué parte estoy viendo y cuál me estoy perdiendo? Y en esto hay una imagen que es muy adecuada. Es como si existieran tres grandes puntos de vista desde los cuales podemos observar cualquier proceso. El primero es el de lo labrador, es la mirada de los detalles, de lo compositivo. El labrador mira lo compositivo, los elementos que están compuestos. El labrador está ahí en contacto con la tierra. Mira cada planta, cada hoja, cada herramienta, cada tallo, está en eso, está viendo los detalles, ¿no? Es una mirada precisa, cercana, minuciosa. Pero claro, desde ahí no puede ver el campo completo, no puede ver las relaciones a gran escala, y mucho menos el proceso total. Después está la mirada del aviador. El aviador sobrevuela el campo, ve los caminos, las conexiones entre los lugares, las relaciones entre las cosas. Es una mirada relacional. ¿Sí? Pero no puede ver los detalles finos, ni cómo está la planta, cada planta, ni cómo es la textura de la tierra. Tampoco puede ver el proceso. Y finalmente está la mirada del astronauta. El astronauta ve el planeta entero, ve los procesos globales, los movimientos grandes, las dinámicas de transformación, pero no puede ver ni las relaciones pequeñas ni los elementos individuales. Y esto es muy importante, porque cada mirada es válida. Cada punto es necesario, cada punto de vista es necesario. Pero si me quedo fijo en uno solo, me pierdo parte de la realidad. Si miro los detalles, me pierdo del proceso. Si miro el proceso, me pierdo de los detalles. Entonces la idea es justamente que para poder conocer algo en profundidad, debo conocer desde las diferentes miradas. Pero primero para abordarla tengo que ver de qué mirada necesito para tal situación. ¿Sí? Hay momentos en la vida o en un proceso en que necesito estar en la mirada del labrador. Tengo que ver los detalles, cuidar lo compositivo, trabajar con lo que tengo aquí y ahora. Pero habrá otros momentos en los que necesito subir al avión y ver cómo se relacionan las partes, observar las conexiones, las redes, los vínculos, ¿sí? Esa es una mirada relacional. Y también habrá situaciones que me piden salir aún más lejos, tomar la perspectiva del astronauta, ver el proceso en grande,
darme cuenta de que es, de que estoy viviendo en apenas un momento dentro de un ciclo mayor, que lo que pasa en mi vida tiene que ver con un proceso mayor. Lo que pasa en mi país, lo que pasa en el planeta, tiene que ver con un proceso mayor. Entonces, lo importante es ver, como decía el negro, como decía Silo, lo importante es ver la dirección de los acontecimientos. No tanto la situación puntual en ese momento, sino más bien en qué dirección va y ver si es que esa dirección en la que va es una dirección evolutiva, involutiva o transmutativa, o estamos estancados ahí quietos en un momento de cristalización, ¿no? Entonces, eso es importante, ver cada una de las cosas. Lo importante me parece saber desde qué mirada estoy viendo hoy mi situación y ser capaz de cambiar de perspectiva cuando lo necesite. Porque cuanto más flexibilidad tenga mi mirada, más capacidad voy a tener de comprender profundamente lo que me está pasando y lo que está pasando en el mundo. Y ahí está la clave del método. El método no es una técnica rígida, no es solamente una técnica para estudiar algo en específico. El método me sirve en mi vida para evolucionar, para modificar, para ver y cambiar cada uno de los aspectos que estoy viviendo. Es un modo de mirar el mundo, las personas, los procesos, a partir de las leyes universales que no la inventamos, sino que están actuando en todo lo que vive. Comprender esto no es solo entenderlo con la cabeza, es sentirlo, es sentir que algo se acomoda, que algo se ilumina, que algo de repente tiene sentido. Eso es, gracias. Bueno, no sé si tenemos preguntas, comentarios antes de pasar al trabajo en grupos. Eh, Oye, tengo una Hola pregunta. a todos. Oh, dale. Uy, Dale, dale, sí. Oscar, me ganaste. Bueno, no nos peleemos, Oscar, ¿eh? Bueno, no, esto del hombre sintético, cuando hablaste, digo, nunca había escuchado esto del hombre sintético como síntesis. Es una interpretación tuya. Yo entendí otra cosa del negro, pero No, no, no. bueno, no sé si Tiene es que ver el con tema eso. acá, ¿no? No es Lo interpretación que... mía. No, no, no es Ah, interpretación. Hay cosas que son interpretación mía, pero eso no. Eso sí es el negro, ¿no? El hombre sintético es el hombre de síntesis, ¿no? yo lo vi desde un aspecto más biológico, lo nuevo, lo que se va a crear, Claro, tipo claro, película, ciencia claro. ficción, pero la palabra síntesis me llevó a otro lado o no lo pude comprender. ¿Hay algún material de eso? Sí, ¿no? Por ahí Hay, podríamos. hay varios materiales, hay muchos materiales en Sí. la estudia, sí. La síntesis es como ese momento en que todo llega a luego de la complementación se llega a una síntesis, que en realidad es el final del proceso para iniciar otro momento de diferenciación, porque es continuo, ¿no? La síntesis y de ahí nuevamente una nueva diferenciación, ¿no? Entonces el hombre sintético tiene que ver con el ser humano que es capaz en donde confluyen las diferentes culturas y las diferentes visiones que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. Eso. ¿Sí, Rosa? Gracias, Bueno, quería Marcelo. aportar que estaba en otra reunión y Cintia también, y bueno, es aquello de lo que hablaba recién cuando decía que cuando de verdad vamos a la complementación y podemos eh, superar la división que está en la tendencia, pero no necesariamente está al final del camino, lo nuevo que aparece, aparece como realmente nuevo. Entonces, para mí esa es la situación que comprendemos como hombre sintético. Algo nuevo que de verdad ya ha superado las Ah, contradicciones, ha exactamente. pasado por todos los principios y las leyes y ha podido elevar y estamos en proceso, amiga. Justamente porque la contradicción tiene que ver con la diferenciación, ¿no? Sí, Gloria, Oscar, Oscar, ¿eh? Hola. No, nada, yo Hay, agradezco porque le puse una mirada más de aviador a la cosa. Eso. También. Sí, te hago una pregunta en relación al punto. En un momento, no ahora, sino en algún momento me habían comentado que el punto tenía como un encuadre, que se refería como a lo global general, lo global particular. exactamente, exactamente.
De hecho, no hay mucho avance y para serte sincero, yo no conozco bien la máquina a punto, ¿no? No podría hablar de la máquina a punto, pero sí es la máquina más compleja de todas, porque como decía, como, engloba tanto lo universal como también lo Claro, particular en lo mismo. Es un punto. claro, Un punto es adimensional, no tiene dimensiones, no tiene largo, ancho, profundidad, pero al mismo tiempo es todo. Podríamos relacionarlos como el momento previo al Big Bang, donde está todo el universo claro, concentrado en un punto. Es como lograr claro. entenderlo todo, pero en En un ese puntito, sí. por Sí, yo eso, me acuerdo que por eso algo tal así vez, tenía. por eso tal vez yo creo que de hecho no se desarrolló mucho. Hay apenas unos cuantos por ahí, unos mimeógrafos, hay algo en el libro de plata y no hay nada más al respecto, ¿no? Ah, mira, Entonces, y es bastante complejo. Y hay los diferentes aspectos que se complementan. Fíjense en que ahí, por ejemplo, hay el tema este de lo positivo y lo negativo, que está relacionado también con la polaridad en el árbol, ¿no? ¿Sí? ah, mira, Entonces es claro. como... Pero para serte sincero, no conozco la máquina a punto, Ah, bastante bien, complejo, ¿sí? está. Listo, muchas gracias. Bueno, y Marcelo, Amelia, después Ana. está Amelia, Antonio y Diana, ¿ya? Dale. Gracias. Dala. No sé si aquí se acopla algún sonido. ¿Se escucha bien? Ahora, dale, hable, a ver si no hay... Vale. Esta cosa de cuando hablabas de cada uno de los ciclos y de los puntos de vista, es como que transitando cada uno de ellos, también vas aprendiendo a transitar todos, ¿no? Es como que cada punto tiene que ver con el otro, no son Exactamente. separados. Sí. ¿No? Y al tenerlos a los tres ya en copresencia, se co-crea también un otro punto que va más allá de la atención, que es justamente, sería la síntesis, o tal vez ahí puedo entender mejor al hombre sintético, a este que realmente incorporó las tres miradas y esta cosa de complementación y diferenciación y síntesis está todo como en un solo sello. Eso, Sí. eso me da la impresión que puede ser, donde no hay más concepto, no, Mm. está todo ya en un sello. Es como un algoritmo a la final, después. Ah, Sí, ¿eso? Vale, sí. gracias. En realidad es todo ello, ¿no? Sí, Antonio. Una pregunta un tanto especulativa en cuanto a la síntesis de nuestro proceso de la especie humana. ¿Sería evolutiva, transmutativa? ¿Qué diferencia habría entre una y otra? A ver, evolutivamente llegaríamos, o sea, llegaríamos si es que las condiciones fueran diferentes, ¿no? Pero dadas las condiciones que vive el planeta y dadas las condiciones de tanta locura a nivel general que se da, que se está dando, no nos alcanza como un proceso evolutivo. Necesitamos un salto cualitativo, que sería un proceso transmutativo. Un proceso transmutativo es en donde las condiciones cambian totalmente, ¿no? No en un proceso lento, ¿sí? Hay procesos muy lentos y hay procesos que se dan en saltos, como decir, un salto, como el surgimiento también de la conciencia, que en el caso del surgimiento de la conciencia sí es un salto transmutativo, no es parte de un proceso evolutivo. Algo pasó bueno, muchos lo asocian y lo relacionamos con el fuego, ¿no? Externamente, pero también hay un fuego interno. Y los mitos narran un poco eso, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir, Antonio. Sí, ahora sí. Yo sigo, Ajá, creo. Yo que vale. voy por la vía alegórica siempre pregunto. ¿La máquina a punto y la esmeralda de Hermes son la misma cosa? La, la tabla esmeralda. Claro, la esmeralda que todo el Claro, la tabla conocimiento está esmeralda, a ver, la tabla en esmeralda es esmeralda. todo un proceso, ¿sí? Es todo un proceso dado en la tabla, que en realidad, si uno, la tabla está como dividida en 12 momentos del proceso. Tendría que ver con la rueda, ¿no? Es parte del proceso alquímico, la tabla de esmeralda.
Sí, pero alegóricamente me refiero, o sea, la esmeralda, porque la tabla dice que en una esmeralda está todo el conocimiento, en una simple esmeralda o en un grano de arena. Y ahí me Exactamente, surgió sí. esto de la máquina a punto. Perfecto, perfecto. En realidad todo, como te digo, todo está relacionado, ¿no? Aún, si bien en la tabla esmeralda está un detalle, es muy sintético. Es un punto. Sí, Se podría sí, considerar sí. un punto porque está todo también ahí, ¿no? Está Ujú. contenido todo ahí, ¿no? Por eso, justamente por diferentes tradiciones, la tabla de esmeralda ha sido tomada, ¿no? Sí, justamente. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? Pregunten, pregunten. Si se dan cuenta que en las preguntas somos lo que Eh, enriquecemos. Marce, Sí, Sí, yo quería, dale, ah, sí. Dale, no, dale, Mariela. a ver, recién hablábamos de todo cómo se da en el proceso, la diferenciación, la complementación, ¿no? Y yo creo que un punto muy importante que tocó mucho el maestro es el tema de la reconciliación, ¿no? El tema de reconciliarse con todo lo que hay. Creo que si uno, si la humanidad se puede reconciliar con todo, ahí podría ser un salto bastante interesante para poder lograr la complementación. Claro, no, sí, de hecho, claro, es justamente un tema complementario. Pero si logramos esa, como tú dices, esa gran complementación, no solo llegaremos a la complementación, llegaremos a una síntesis realmente, ¿no? Claro. A Bueno, través de la reconciliación, ¿no? De justamente, reconciliar. justamente, Claro. porque porque la reconciliación, fíjese que es volver a unir, ¿no es cierto? Eso es Claro. un concilio es unificar, ¿no es cierto? Entonces una reconciliación es volver a unir aquello que está separado. Míticamente esto de la diferenciación es porque antes de esa diferenciación estuvieron unidos, Claro. hubo una unión, esa unión se separó, que fue necesario. Es importante entender eso, Ujú. que toda separación es necesaria para luego seguir Volver en su a proceso, ¿no? complementarse. Claro, ¿Sí? claro. Vamos, es como esta cuestión cíclica, ¿sí? Parte del proceso. Claro. Parte del proceso, efectivamente. Es parte del proceso. Es como cuando los hijos se van, es parte del proceso, ¿no? Así es, tal cual. Me voy a permitir una digresión. Qué gusto verlos, chicos. Hola Ana, es Hola, un Ana. gusto verte, me Qué encanta. gusto. A Bueno, nosotros también, un gusto verte, Ana. Igual, igual. bueno, ¿tenemos algo más? Bueno, vamos a hacer un trabajito en grupos. sí, La idea, sí, disculpa, sí, sí, Marcelo. dale. Soy yo, Dale. Verónica. Sí, Verónica, ¿qué tal? Sí, buenos días a todos. Yo lo que me manejo con registro, ya respecto a todo el trabajo que estamos haciendo. Así es. Eh, Mira, sí, y bueno, me pongo como, digamos, lo que yo registro es el tipo de experiencia que yo tengo, y es algo que, de lo que estamos hablando sobre la síntesis, el ser humano sintético, lo que representa, es una, digamos, es algo que yo me identifico porque naciendo en un lugar, viviendo en otro, después en otro, se me cruzaron un poco todas las culturas y me siento una persona nueva, digamos, esa evolución que hace parte del proceso, ujú. ¿ya? Esto es lo que yo experimento. Digamos, tengo otra mirada, siento que mi humanidad es más bondadosa, porque pasa a través de mi experiencia de haber vivido en diferentes países, como si se cruzaran las razas, no sé cómo decir, el ser humano se cruza con diferentes tipos de cultura y ahí nace el hombre
la persona, el ser humano nuevo, y puede comprender diferentes culturas. Y mi síntesis es aquella evolución que tiene que ver con mi proceso evolutivo, de una mirada nueva, de un proceso nuevo. Bueno, en síntesis esto. En síntesis. Buenísimo, buenísimo, Verónica. Justamente en el momento en que intentemos ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Queda demostrado de que, por ejemplo, en lugares donde hay discriminación, cuando las personas toman contacto y empiezan a ver otro tipo de relación, justamente la discriminación desaparece, ¿no? Porque la discriminación tiene que ver con esa diferencia, con las diferencias, con, con una cuestión de miedo por la identidad. Es curioso, ¿no? Pero de ahí surge todo el tema discriminatorio. Sí, Que antiguamente, porque tenemos todavía, lamentablemente tenemos todavía una cabeza de homínidos, muchos, ¿no? Tenemos todavía esa mirada eh, donde lo que viene, lo nuevo, es lo que yo rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo. Tengo miedo de que ese que viene me vaya a atacar, me vaya a corromper, no sé, ¿sí? sí, Justamente eso, ese sí, contacto, el poder viajar, como en tu caso, que naciste en un lugar, te criaste en otro y ahora vives en otro lugar, produce un montón de cosas muy... sí. Sí, sí, Cómo incorporar, cómo aprender mucho de otras culturas y tener tres culturas dentro internamente. claro. Y bueno, actualmente se tiene mucho miedo a la pobreza, si hablamos de pobreza, ¿no? Así en Pero no general, hay que miedo de tenerla miedo, todo. no hay que tenerla No, miedo. no, 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 yo no hablo que No, yo no, tengo sé, miedo, yo sí, digo nomás. no, pero digamos que ese tipo de no evolución que tiene el hombre, ¿no? O la persona, el ser humano, digamos, en general, que le tiene miedo a todo, ¿no? Así Y es. eso es lo que digamos, el ser humano, eh, el hecho que el ser humano le tenga así miedo también frena su evolución, la Así está es, frenando justamente. constantemente, Justamente, sí, porque y el miedo en ese no, caso no está cumpliendo su función, el miedo es para salvaguardar la vida. Es normal y natural y está bien que uno tenga miedo cuando esté en peligro vital frente a una fiera o algo que le pueda suceder. El miedo tiene su función y funciona, ¿sí? Te hace salir corriendo sí, o en situaciones de sí, peligro. Pero en otras situaciones el miedo no sirve para nada. Y no, justamente el miedo ha sido una herramienta que ha usado primero la Iglesia Católica, ahora se ve mucho más evidente en la política, en los diferentes países, que lo que quieren es meter miedo, ¿no? Que nos van a parecer sí, a Venezuela, que no sé qué, que no sé cuánto, cosas, sí, sí, quieren meter el miedo de... sí, los cambios climáticos, todo esto. Así Sí, es, claro. sí, sí, sí. La otra cosa que es muy interesante, y termino con esto, que toda aquella experiencia que he tenido hasta el momento, he acelerado mi proceso. Eso es lo que me ayudó mucho, acelerar mi proceso. Así Es es. como, ¿cómo se dice? Es como si me acercara más a, no a lo viejo, pero a lo nuevo, una cosa así. Esa es la Sí, idea, ¿no? Acercarse siempre a lo nuevo. Tener siempre la flexibilidad para el cambio, ¿no? El momento que no tenemos flexibilidad para el cambio, empezamos a envejecer. La sí, vejez no es un tema biológico. Bueno, el cuerpo envejece, pero la mente, ¿no? Debe estar siempre fresquita, ¿no? Siempre nueva. Sí, Estela. Hola, Hola. bueno, me parece interesantísimo, pero también complejo. Sí, es muy complejo. Y No tenemos. necesitaría como revisar varias cosas, pero no sé si están grabando. Sí, sí, se está grabando. O no está Ah, grabando. bueno, bueno, No, sí. porque la verdad me gustaría volverlo a escuchar porque me quedan así como muy rápido todo. Sí, sí, Así hay, que, hay que tomar en cuenta que está pensado este proceso en 12 reuniones, entonces se está viéndolo muy sintéticamente, ¿no? Para sí, que después sí. cada uno vaya profundizando. Y si quieren, bueno, luego podemos continuar, no hay problema. Yo siempre estoy dispuesto
a estos temas, ¿no? Así es. Claro, por eso mismo me gustaría volverlo a escuchar, así que bueno, gracias, muy Bueno, interesante. está bien. Bueno, pasemos al tema, al trabajito que es importante, porque esto que queda así en la cabeza no tiene mucho, sino lo llevamos a más profundamente. Si bien hay preguntas y pueden ser muy complejas las preguntas como para trabajarlas, veamos una pregunta y tratemos de conversar al respecto. En realidad va a ser un inicio del tema, porque las preguntas no son simples, tampoco las que les voy a plantear, pero son para conversarla y para que la tengamos presente. Luego les voy a compartir todas estas diapositivas, les voy a compartir en el chat, ¿no? Para que la tengan y el video, sí, igual lo pueden ver. Eso, entonces vamos con las preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor inquietud que tengo en este momento de mi vida? ¿Cómo podría empezar a mirarla? Desde lo compositivo, lo que me conforma y lo que tengo. Desde lo relacional, mis vínculos, las influencias, los otros. O desde lo procesal, el momento dentro de un ciclo mayor. ¿Sí? ¿Desde qué punto de vista necesito hoy mirar lo que estoy viviendo? No sé si tienen preguntas con respecto a las preguntas, si algo no se entiende. ¿Sí? No, si la podés dejar un ratito para anotar. Sí. Si quieren, ahora mismo les comparto en el chat para que la tengan, pero ahí copien por lo pronto porque se va a demorar esto. Bueno, luego les envío al chat, pero por ahora escríbanle nomás para que tengan, ¿no? Sí, sí, sí están viendo, ¿no? Sí, está bien. Sí, Marcelo, una consulta. claro. Cuando preguntas cómo podría empezar a mirarla desde lo compositivo, etcétera, eh, ¿a qué se refiere? Porque el ideal, ya lo vimos, es verlo desde todos los puntos, ¿no? Claro, Eh, pero mira, cuando uno mira un objeto, siempre lo mira o desde lo compositivo, o desde lo relacional, o desde lo procesal. Sí. Cuando ves los detalles, no ves como el poner proceso. atención a desde dónde Claro, es mi primera exactamente. vista, una cosa así. Exactamente, exactamente. Ya, ok, Exactamente. gracias. Por eso digo, estas preguntas da para bastantísimo, ¿no? Y no vamos a terminar hoy en unos 20 minutos que vamos a tener en reunión. La idea es compartir e intercambiar al respecto, ¿no? Sí, lo que cada uno quiera intercambiar. Sí, sí, es que hay preguntas, consultas y ese tipo de cosas. Disculpa, acá tiene que ver con la complementación también, porque yo personalmente lo que entendí acá, como tú has dicho recién, que no será suficiente 20 minutos, porque acá hay Claro, mucho, hay todo un claro, trabajo de una vida, me parece. claro, claro. La idea es intercambiar y luego, a ver, si en la semana vamos respondiendo estas preguntas y de pronto se pueden armar grupos de estudio o comparativos, si es que hay interés, los que quieran, ¿no? Porque no se logra hacer una síntesis acá. No, 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 no. bueno, Solo es para intercambiar al respecto, ¿no? sí, sí, De lo, gracias. de lo que estamos ahora y también con respecto a las preguntas y eso, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Todo bien, Un Ricardo, te doy la poquito. respuesta que quedó en el aire. Esto es para toda la gente que quiera, ¿no? Marcelo, no es para Sí, gente humanista nada más, es para quien necesite, ¿verdad? Así es, así es. exacto. Esa es la idea. Mm, mm. Bueno, Y Entonces, para no, que ¿cuál es el chiste? para que las personas nuevas, digamos, se atrevan a hablar, digamos, desde su propia realidad, su propio punto de vista y preguntar, digamos, que es un objetivo importante. Sí. Así es, Ujú. así es, así es. Bueno, a ver, Es que nosotros, ¿cómo les fue? ¿Qué podrían comentar? ¿Quiénes son del grupo uno? ¿O alguien que pueda hablar del grupo uno? No sé ni siquiera el número del grupo donde estaba Marce. Ahí estamos complicados. El nuestro era el 5, Amelia. Sí, era el 5. Ajá. Ah, vale, gracias. El grupo uno me parece Nosotros que estábamos en estaba. el grupo 1, ¿Sí? estuvimos con Pablo, con Ivonne, con Nelly, con Jorge. No sé si Jorge parece que tenía más capacidad de síntesis. ¿Puede compartirnos algo? Bueno, Sí, gracias. Jorge tiene Gracias. una buena capacidad de síntesis, ¿verdad?
¿En qué apuro que me pusieron ahora? Entonces, entonces, ¿por qué no tienes? Dale. Muy bien, Ahí te muy bien. surge, ahí te surge. Algo siempre, sí, claro. Primero, sintetizando al extremo, sí. Yo comentaba de entrada, y creo que coincidimos en general, eh, con la necesidad y con lo interesante de ser tan veloz todo este encuentro, tan cortito, porque empuja, obliga de a la fuerza, como decía Marcelo, de usar la vía intuitiva, que me parece sintetizadora, eh, y se acerca o es prácticamente poética, ¿no? Del mejor, en el mejor de los sentidos. Entonces me muevo por ahí en este intercambio y demás, y me parece interesantísimo, porque si nos da más tiempo, empezamos a racionalizar la cosa, y creo que coincidimos que venimos de una época de racionalista, ¿no? Hace un par de siglos ya que estamos en esa. Entonces estamos, por lo menos en nuestra cultura, no sé, quizás en otras culturas actuales pueden utilizar más esa cosa intuitiva, seguramente sí, pero nosotros estamos muy acostumbrados, entonces cuando empezamos a entrar en estos temas complejos, se nos va la cabeza rápidamente, ¿no? A las explicaciones. Pero nuestro intercambio fue bien experiencial, bien emotivo. No sé, me quedó en general de todo el intercambio, no solo de nuestro grupo, sino desde el encuadre primero, eh, por intuición, esta cosa del proceso, ¿no? Que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. En nuestro grupo surgió un tema que tiene que ver em, con las emociones y la relación que tenemos intrafamiliar o con los amigos, en fin, con la gente que queremos y las separaciones, ¿no? Las pérdidas, entre comillas, los encuentros y las pérdidas. Eh, en ese sentido, sintetizando todo, creo que me ayer lo que habías dicho, Marcelo, en un momento, acerca de que eh, todo tiende, digamos, a ese final, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es una preparación para un nuevo encuentro. Me gustó eso, porque además conecta con uno de los temas más importantes para los individuos humanos, que son los finales. Así que esto me deja primero una linda emoción, suave, y después una gran esperanza. Así que bueno, esto nomás. Quiero saludar y agradecer a cada uno. Disculpen que me extendí, no fui sintético. Pero quedó muy claro, Muy, buenísimo. muy lindo. Gracias, Jorge. Sí. Además, los finales son el inicio también, ¿no? En el grupo 2, ¿quién está por ahí del grupo 2? Ana, Acá estoy Cintia, estaba Ana, Ricardo de Bolivia, que no lo conocíamos y lo conocimos, estaba Sol, que ahora no está y no habló, no la pudimos, o sea, no nos contestaba, y después Carlota estaba, pero Carlota se cayó en un momento. Ahora estoy de nuevo. Ah, bien, Carlota, qué bueno. No sé si alguien quiere contar algo o sigo yo del grupo. También fue muy sigue tú, sintético. Ricardo, sigue tú. Sigue tú, Ana, que yo he hablado mucho ya. ¿cómo Ricardo? Si tú quieres, tú. Bueno, contamos cosas un poquito diferentes de situaciones actuales. Primero contó Ricardo de una situación de un viaje y me disparó inmediatamente que yo tenía que pasar por lo mismo, así que me colaboró mucho. Y vimos las tres miradas, la mirada procesal, la mirada compositiva, la mirada relacional, y tomamos, hasta creo que tomamos decisiones claras. Por ejemplo, Ricardo tomó un poco la decisión de lanzarse y hacer ese viaje también familiar en Chile y pudo emplazar muy bien las tres miradas de proceso y acompañarnos al resto a aclararnos de lo que era cada mirada. Bueno, el caso de Ana también
pudo caer en cuenta de un estado, una mirada también donde todo lo conecta desde la emoción y eso le ayudaba a ampliar la mirada para salirse, no sé vos Ana, corregime, para salirse también de algo que la toma y podría ampliar la mirada, ¿no? Fue muy claro eso que ella sintetizó. Carlota también habló de una situación actual económica, problemática, y esto es bastante nueva en los ámbitos nuestros, y esto lo que pude ver en Carlota es que tiene como que le amplió la intención de decir, yo quiero estudiar, yo quiero estar acá, y puso como mucha firmeza en eso, que lo cotidiano la toma, la situación económica, la situación de general, ¿no? Entonces me dio la sensación de que tomaba decisiones muy claras. Un poco la conozco a Carlota, pero bueno, eso me encantó. El sol no se manifestó y en mi caso también, ¿está Sol por acá? No. No, salió hace un... Eh, Perdón, Sol vive en un pueblo con muchas ah, dificultades con el internet. Capaz que por eso se desconectó y no contestó. sí, nos imaginamos, la saludamos al principio, habló y después estaba, pero le preguntamos a cada rato, pero no, se ve que no pudo, así que bueno, en la próxima le damos la palabra. Y bueno, en mi caso la verdad que también nos ajustamos mucho a las miradas, la relacional, la procesal, la compositiva, para poder focalizar y comprender qué es cada mirada. Bueno, en mi caso pude ver que todo eso, esas miradas llevaban como a una condición de una gran fe, o sea, un registro de ganas, de voluntad, de ponerle esa mirada, que es un poco todas las miradas, y llegaba como a una síntesis de la regla de oro, ¿no? De atender a cada una de las partes del viaje que tengo que hacer y atender a la reconciliación y a la comprensión del conjunto, ¿no? Eso me aseguró, Buenísimo. porque tengo algunos temores, entonces me dio como certeza de decir, da ese paso confiada porque, digamos, la regla de oro, no hay duda, eso funciona. Así que bueno, gracias. Vamos a dar paso a los demás grupos, si no, no llegamos. Gracias a todos. Bueno, una cosita para, si podemos asociarle el tema del método con los centros de energía, tendríamos que justamente el emotivo tiene que ver con lo relacional, ¿no? ¿Sí? Lo compositivo con lo motriz, lo procesal con lo intelectual. Si vemos alguna relación que tienen los centros con los diferentes aspectos del método, ¿no? Y los tres tienen que ir, marchar, avanzar, ¿no? No solo uno, ¿no? Justamente. Bueno, el siguiente grupo, el grupo 3, Gracias, Marcelo. Eso lo aclaró un poco Ana en nuestro grupo. Muy bueno. Ay, qué bueno, pero yo me perdí. El compositivo tiene que ver con lo motriz, el relacional con... lo emotivo, Ah, bien. Gracias, ya y lo está. procesal con lo intelectual. Sí. El grupo 3, alguien del grupo 3, ya se fueron todos del grupo 3. No, 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 ahí aquí estamos. estamos. Pero ¿y lo no quiere hablar procesal qué más. tiene que ver, perdón, lo procesal con qué centro? Con el intelectual. Ah, intelectual, bien. Nosotros éramos el 3. Dinos algo, Estelita. Lo formaba a Antonio, Marcos y Serena, que se unió después con Sí, algunos problemas para comunicarse por el audio. Ahora está Este, muy bien tu audio, Serena. sí. ¿cómo? Que ahora Sí, está sí. todo el audio de Serena, porque está quieto. El problema es el movimiento, debe estar zafado alguna cosa. Sí. Sí, Bueno, nosotros nos guiamos un poco por las preguntas que estaban como inquietud, ¿no? O sea, ¿cuál es la mayor inquietud que tengo en este momento de mi vida? Y más o sí. menos tratamos de explicarlo o manifestarlo cada uno desde nuestro punto de vista. El que más claro lo tiene, me parece, es Antonio o Marcos, que hablaron bastante, y si ellos quieren explicarlo. Mejor. ¿Estás, Antonio? Sí, bueno, ¿Marcos? voy- Ah, yo voy a intentarlo. Yo es que lo que pasa es que Bueno,
como actor secundario no tengo precio, pero como protagonista dejo mucho que desear. Soy No, no te... invisible, pero perceptible. Bueno, pues ahí comentaba concretamente mi mayor inquietud tenía que ver pues con el resto, porque ahí coincidimos con el propósito. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene matices con su propósito. El mío era comprender la trascendencia, no entenderla a nivel intelectual, sino fundirme con ella. Es decir, vivirla, registrarla, o sea, buscar esa, esa forma no forma. Entonces, ahí estoy, ¿no? Y bueno, y esto, pues, cómo lo intento hacer? En lo compositivo, en lo relacional y en lo procesal. En lo compositivo, con las experiencias trascendentes que todos tenemos. Ahí son experiencias que trascienden el espacio y trascienden el tiempo. Tienes ahí un registro de trascendencia, por decirlo de alguna manera, de inmortalidad. Entonces ahí lo voy trabajando con reflexiones, con estudios, con la doctrina, evidentemente. Y en lo relacional, que ahí estábamos todos más o menos en lo mismo, pues con los pares, afortunadamente tenemos unos pares de ámbito, con los que puedes tener este tipo de experiencias. Y en el medio, que también ayuda. Y en lo procesal, pues viendo la evolución que uno va llevando. Eso estamos viendo que a lo mejor como te levantabas por la mañana y tal, lo que pasa es que a veces pues te levantas bien y a veces no te levantas bien. Entonces es un poco como ir siguiendo tu proceso. Hay un indicador que me funciona, que es el de la alegría interna, porque independientemente de cómo te vayan las cosas, tú puedes tener alegría interna, porque va más allá de lo cotidiano. Entonces, si esa alegría interna va creciendo, significa que vas bien en ese proceso. Y en cuanto a experiencia personal, eso era lo que hay. Gracias, Antonio. ¿Y alguien más? El grupo 4. El grupo 4. Estaba Inés de Córdoba, Graciela de la Patagonia, María Pinar y Marina de España. Muy bien. Muy rico intercambio. O sea, comenzó algo muy rápido porque Marina tenía muy poquito tiempo y se tuvo que ir, pero bueno, nos dio la posibilidad de después armar algo, o sea, la cuestión angustiosa de ella que en este momento en Europa con todo el tema bélico, ¿no? Cómo se está generando el rum rum de la cuestión bélica y cómo es como que se va volviendo a ese viejo proceso, ¿no? No tenía mucho tiempo como para que sigamos poniendo fuerza, pero bueno, yo como antes lo había dicho, el tema de la reconciliación, capaz que no se puede reconciliar todo lo que hay, cada situación es entre los seres humanos, familiar, porque la reconciliación es con todo, a partir de cómo la vivimos tanto personal, familiar, con amigos, en la provincia, en el país, o sea, todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, nada, solamente era decirle una reconciliación personal, interna. Me gustó mucho lo que acaba de decir Antonio, ¿no? Es como el toque ese de, a pesar de las circunstancias, tener una alegría interna, tener esa alegría interna. Me pareció muy bonito lo que dijo. Que crezca la alegría Que interna. crezca la alegría. Sí. Y bueno, eso nos dio, digamos, la posibilidad, al estar como de diferentes lugares, Inés planteaba cómo uno se puede ir iluminando y llevando eso hacia otros, o sea, extender eso a otros. Y Mari de Bolivia también decía algo muy bonito, el tender puentes entre nosotros y entre los demás. O sea, nos ha permitido poder mirarnos desde la mirada del labrador acá, en donde está pasando algunas cosas, y transitar un poco más arriba. Y bueno,
la aspiración de llegar a ver ese proceso, pero llevándolo con esos regalos que nos dio Silo, ¿no? El tema de la unidad interna, de la consideración. A ver si alguien más se acuerda de lo que estuvieron. Graciela, Inés. Me aparece ahora el tema que planteaba del tema de la guerra en Europa, y si lo llevamos al cotidiano, también encontramos como pequeñas guerras, ¿no? Con nosotros mismos y con los cercanos. Desde utilizar la palabra lucha, luchamos por un mundo mejor. Eso también significa guerra. Entonces, como poder también desterrar de nuestro vocabulario esas palabras que son guerra, son guerra. Y a lo que comentaba, que vengo insistiendo así ya de hace tiempo, lo que nos dejó Silo, una gran enseñanza, que si la ponemos en práctica, la empezamos a poner en práctica, que no hace falta siquiera sentarse y hacer la relajación y nada, nada, directamente trabajar con la fuerza, expandir esa luz en uno y que llegue a la gente querida, a la gente que está enferma, a la gente que está mal, y hacer un servicio planetario, llevar esa luz al planeta. Y yo pienso que esa enseñanza es sumamente poderosa, porque nos conecta aparte con lo divino, y desde ahí también se encuentran como muchas respuestas respuestas en el cotidiano, más allá de todos los análisis que también creo que siento que son importantes de hacer y de transitar y de aprender. Pero esto decía también una compañera que lo pone en práctica siempre, y es lo que a Graciela, que le ha ayudado y sí, eso, le ha ayudado al crecimiento personal. Bueno, Bien, eso. alegría, simplificando, paz, fuerza y alegría, es todo en uno solo. Sí, así es. Todos tenemos que decir eso, paz, fuerza y alegría. Tenemos que sentirnos felices de estar donde estamos. Primero, estamos vivos. Segundo, estamos contentos porque lo estamos, cada uno en su país, en su provincia, en su lugar donde vive, tiene alguna diferencia con otro, pero igualmente agradece estar en este mundo. Así es, Y así es. En ese por esta- sentido, sí. Bueno, ¿y del grupo 5? Me parecía que Amelia, estaba tomando nota, no sé, pero no quisiera... Yo también me quedé esperando que hablan a sí, porque ella me pareció que Mirá estaba vos, tomando, qué yo no piolas, tomé ¿no? nota. Son las piolas. A ver, para que agarro acá la cosita, el porque cuadernito. me Es que pareció tuve la que más sintética. moverme un poco. Ah, sí, es verdad. Vamos, veamos qué marqué aquí. Bueno, aparecieron temas, ¿no? Como el tema de la muerte, el por qué y para qué existo, y el sostenernos en paz. A ver, disculpen, pero me vino el humo, estaba aquí con el fuego. Bueno, la verdad que para mí fue un grupo interesantísimo. Esta cosa de, al principio hablamos, por lo menos yo coloqué esta cosa de ir más allá de uno mismo, que tiene que ver un poco como con lo que dijo Antonio, la experiencia de la trascendencia es ser la trascendencia, no hablar de ella, ¿no? Y sobre las preguntas acá, bueno, encontré ya dejar de divagar porque encontré el cuaderno. Genial. Hablamos de las fugas mentales, lo cual me pareció una cosa súper importante. La cuestión de atender sin tensionarse, ¿no? Y salir de las estructuras mecánicas. También, muy bonito esto. Y bien, cada uno hizo su exposición y todas tendieron, todas ellas, mismo sosteniendo la paz, hablando de salir de las neurosis de la Babilonia, y todo en relación con las preguntas que se fueron haciendo.
No se ha hablado de los centros y de los trabajos y de las relaciones. Eso en este grupo no fue, no nos fuimos por ese lado. Pero está bonito poder asociar el método con los centros. Eso es algo que me lo llevo acá de lo que han comentado los otros amigos. Y la muerte, al último también se llegó a una cuestión bonita, esta cosa de que sueño, le pongo atención a los sueños, traigo a ver si me dijo algún mensaje, qué pasó en ese sueño, me despierto, sigo en sueño, me muero, sigo soñando, y bueno, y esto me pareció que llegó a un buen puerto dentro de cada uno de los que estábamos ahí. El final de los procesos y el comienzo, ¿no? Hasta qué punto todo termina y todo comienza y si hay una continuidad de la experiencia. Y es esto, más que nada, la reconciliación de la que hablamos es la reconciliación también con uno mismo en cada uno de los momentos del proceso, ¿no? El reconciliar con uno mismo en cada uno de esos momentos, en lo motriz, en lo emotivo, en lo intelectual, y bueno, y ahí llegando, siempre acabamos llegando a eso de más allá de uno mismo, ¿no? Desde ese punto de vista donde podemos trascender esta cosa del labrador, de lo compositivo, de lo relacional y lo procesal, siendo todo súper importante para poder llegar a ese más allá de uno mismo. Yo creo que más o menos esto fue la síntesis, ¿no? Bonito el tema de la muerte, bonito el tema del ser dentro del tiempo vital, precioso esto de poder sostener la paz más allá de la Babilonia, ¿no? Y también, no menos importante, esto de posgraduarse en este vaivén de las emociones humanas, ¿no? Entonces, eso, amigo. Sí, decíamos también que todo el tiempo estamos en lo compositivo, en lo relacional y en lo procesal. Y Eso. está bueno a veces elegir, poder elegir, por ejemplo, hay cosas que requieren de lo compositivo y bueno, no lo podés ver relacionalmente porque ahí te estás yendo, te estás fugando. Hay cosas que requieren un tipo de aplicación y si uno está como en lo macro, en lo procesal, no quiere decir que no atiendas a las otras cosas que requieren otra forma, ¿no? Ahí está. Vale, esa fuga que trajo Graciela, la trajiste vos, ¿verdad? No era, Sí, la sí, fuga sí, a cualquier efectivamente. parte del proceso. Así, Vale, gracias, buenísimo, Graciela. buenísimo. Gracias, muchas gracias. Y con lo que decía Antonio, Inés y Graciela con respecto a la alegría, quería leerles algo que Martica me pidió que dé un testimonio sobre el tema de la alegría. Entonces quería leer porque justamente conecta con lo que decía Antonio, ¿no? Para mí la alegría es un lazo profundo que nos hace humanos. No es un simple estado de ánimo ni una emoción pasajera. Es algo más trascendente, más esencial. La alegría es una vibración que viene de otro lado, una fuerza que atraviesa el tiempo y que toca el sentido mismo de la existencia. Lo siento como una conexión con algo divino, con esa chispa original que nos hizo verdaderamente humanos. No hablo solo de metáforas. Hay un fuego real, interior, que se enciende cuando estamos en coherencia, cuando lo que pensamos, sentimos y hacemos se alinea en una dirección, con un propósito. Ese fuego es la alegría y arde sin hacer ruido, pero da vida. Creo que cuando el ser humano aprendió a reproducir el fuego, nació la alegría. Estar contento es algo superficial, es agradable, sí, pero depende muchas veces del entorno. Estar feliz puede ser más profundo, pero también suele depender de lo que ocurre afuera. En cambio, la alegría surge desde adentro, incluso en medio de la incertidumbre o del dolor. Es como si viniera de un lugar que está más allá de lo personal y al mismo tiempo profundamente dentro de uno. Yo siento la alegría cuando conecto con ese futuro querido, cuando mi vida cobra sentido, pero también puedo asomarme en gestos simples, una risa, una mirada, un silencio compartido. A veces la alegría entra por una grieta,
por una risa inesperada y luego se queda encendida como el fuego. Es un don, una gracia. No se fuerza, no se controla, solo se reconoce cuando llega y reflota cuando más lo necesitamos. Bueno, Muy lindo. entonces quería agradecerles a Gracias. todos, a todas. Hermoso. Un abrazo muy grande. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Vamos a ver el diagrama, ¿sí? Vamos a ver la primera máquina, el diagrama, no como algo mecánico, no como algo intelectual, sino más vivencial, porque esa es la idea, ¿no? Que sea vivencial, que sea parte de la experiencia. Bueno. Muchas gracias, Muchas Marcelo. gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. amigas. Muchas Gracias gracias a a todos. todos. Paz, Gracias a fuerza, todos. alegría. Gracias, besos, Gracias. abrazos. Mucho Chao, afecto. Marcelo. Abrazo grande, Besitos, amigos. abracitos. Un abrazo gigante a todos, Gracias. a todas. Sí, Chao, chao. Gracias. Gracias, Marcelo, quería decirte una Gracias, cosa. gracias. Quería decirte lo que has expresado respecto a la alegría. Es una adhesión. Para mí es una adhesión, ¿no? Lo que el significado de adherir, de aceptar. Es una adhesión a la parte emotiva, a lo que es una experiencia, digamos. Una experiencia que tú adhieres, la alegría. Como puede adherir también al enojo. Pero uno adhiere a la alegría. Es una elección. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Un abrazo. Buenas besitos. Un Chao, abrazo. chicos. Vale. Chao, chao. Amigos, abrazos. más Un fuerza. abrazo. Día. Hasta la Igual, próxima semana. nos vemos, chao.